Hola, buenas, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Un fantasma recorre la República Dominicana y no es el comunismo, sino es la posibilidad de una reforma fiscal. Entonces, ante tanta incertidumbre, vamos a hacer en este programa lo que tenemos 18 años haciendo, buscando a los que saben para que nos digan lo que tienen que decirnos desde su conocimiento, desde su experiencia. Aquí hablamos de lo importante con quienes tienen las calidades para contarnos lo fundamental. Por esa razón está con nosotros doña Germania Montaz, economista de la del número y ex comandante en jefa de la Dirección General de Impuestos Internos, siempre al lado de nuestro inolvidable Juan Hernández. Bienvenida, profesora, amiga. Hola Pablo, un gusto estar contigo aquí. Te necesitábamos, porque la verdad es que es importante hablar de un tema que no se habla, de pocas cosas más se habla, pero si me concedes el favor de que nos pongamos bochistas, es decir, didácticos, ¿qué es esto de una reforma fiscal? O sea, ¿qué, desde el punto de vista de la economía, o sea, qué es y qué no es una reforma fiscal? ¿Cuál es la diferencia entre una reforma fiscal y un aumento de impuestos? Otra cosa linda que dicen ustedes a veces, no, tiene que ser una reforma fiscal integral. Vamos a ponernos didácticos, por favor. Ok, mira, en esencia lo que distingue una de otra son matices. ¿Qué es una reforma fiscal, una reforma tributaria o qué persigue una reforma fiscal o una reforma tributaria? Aumentar los ingresos del Estado o cambiar la composición de los ingresos del Estado o cambiar la estructura de los impuestos. Al final es eso, ¿verdad? En el caso dominicano, pues las reformas fiscales siempre han tenido una presión para generar más ingresos y por tanto tienden a ser cambios impositivos o reformas tributarias. Ahora bien, cuando se habla de reforma fiscal integral, sí, aluden a que el tema fiscal tiene dos caras de una moneda, una parte ingresos y una parte gastos. Okay. Se suele hablar de que la reforma fiscal integral implica cambios del lado del ingreso del Estado y del lado del gasto del Estado. A eso, digamos, a eso se refiere la gente cuando habla de reforma fiscal integral. Ahora bien, hay también quienes hablan de pacto fiscal. El pacto fiscal no es más que una reforma fiscal pactada con los sectores sociales y económicos que se identifican como que tienen peso sobre la economía. En el caso dominicano, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo colocó un articulito que dice, se hará una reforma fiscal, pero a través de un acuerdo con los sectores o un pacto fiscal. Entonces, digamos, es casi lo mismo, lo que tiene son tonalidades en qué abarca, qué no abarca y cuál es el objetivo de la misma. ¿Y cómo se puede explicar que una ley mandaba hacer ese pacto fiscal desde el 2012 y vamos por 9 años y todos los gobiernos que pasaron lo intentaron, pero que alguien poderoso le bajó la pesada y todo el mundo reculaba? Yo recuerdo aquella infografía del gobierno en la época de Danilo Medina de que se iban a revisar las exenciones una por una y se armó un revolú. ¿Cómo explicar desde el punto de vista ciudadano, del que aporta impuestos, esta irresponsabilidad compartida por la partidocracia? Bueno, hay que aclarar que del 2013 en adelante, la República Dominicana vivió un entorno positivo, viento a favor. Y que cuando tú tienes el viento a favor, pues cuesta mucho tirarle un jabón al sancocho, ¿verdad? Cuesta mucho cuando tú dices, pero si estamos tan bien, ¿para qué yo voy a meterme en una reforma para que me acaben? Y mis números que están tan bien, pues se ven afectados. Entonces, cuesta mucho cuando las cosas están bien, sí, introducir los cambios que son necesarios para crear lo que dicen los especialistas, un espacio fiscal, que es un colchón. Si en ese periodo de bonanza hubiésemos abordado este tema y se hubiese ejecutado el pacto fiscal o la reforma fiscal que genere los mismos resultados, pues en esta crisis del 2020, nuestro ahorrito o nuestro clavito guardado por ahí
hubiera existido, pero no lo era. Estábamos en una situación de vivir el día a día y por eso no se hizo. Yo pienso que el costo político de hacer una reforma, pues no es fácil pagarlo cuando las cosas van bien. Pero ¿hasta qué punto entonces no dejó de ser una responsabilidad? Porque bueno, se demostró, el informe Atalí así lo decía, y todo lo que se ha hecho, la estrategia, todo esto, pues esto hay que hacerlo por el bien de la economía. Bueno, el problema es que si yo voy bien, no lo quiero hacer para no perder popularidad. Mientras tanto, nuestra deuda, cada día vamos más endeudados. Y cuando llegamos al 50, cuando nos acercamos al 50, los organismos multilaterales hicieron la advertencia. Entonces, de repente llegó la pandemia y ahora parecería, tengo que decirlo así, parecería que es inevitable. Es realmente inevitable. Tú que manejas los datos de la macroeconomía, la cosa. Mira, la economía dominicana, las finanzas públicas necesitan una reforma. Lo han necesitado en los últimos 10, 15 años. La han necesitado a partir de la crisis del 2009, cuando hay que recordar que la economía venía muy bien en el 2007, comenzó a perder esa bonanza en el 2008, entra en crisis en el 2009 y bueno, cambian muchas circunstancias y de verdad desde esa época es necesario hacer el famoso pacto fiscal o la famosa reforma fiscal o cualquier cosa que permita al Estado dominicano tener más holgura para invertir en las cosas que son fundamentales. Yo creo que erróneamente la gente entiende que el Estado gasta demasiado, que este es un Estado gastador, que es demasiado grande y hay que ponerlo pequeño. En mi opinión, el problema no es del tamaño del gasto, sino de la calidad del gasto y de la percepción que tiene la gente de que el gasto es excesivo o que se derrocha dinero. Comparativamente, ¿qué tal gasta el Estado Dominicano con América Latina? Gasta menos, mientras América Latina gasta 22, 23% del Producto Interno Bruto, nosotros este año vamos a gastar menos del 20%. O sea que en la práctica no es verdad que nosotros somos el Estado más gastador. Lo que posiblemente somos un Estado que malgasta, que a la gente le molesta que gasten unas cosas y no en otras. Pero ciertamente tenemos un Estado que en la inversión de capital ha sido súper tímido. Tenemos una inversión de capital que este año será en promedio, será menor que el promedio de los últimos 10 años probablemente, respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, estamos hablando de un Estado que no tiene mucha capacidad de invertir y que si tú le sumas que el 26% de su ingreso fiscal lo tiene que dedicar sí o sí al Ministerio de Educación. Exacto. Y que tiene también que dedicar una buena parte de su ingreso a pagar intereses de deuda, pues parece necesario que las finanzas públicas reciban un airecito, un ingreso. La discusión es de dónde va a salir, claro, pero la necesidad de hacerle está. Y el otro elemento a tomar en consideración es que, ¿será este el momento? En mi opinión no lo es. Es el peor momento para tomar una decisión de futuro cuando tú ni siquiera tienes claro cuál es el futuro. ¿Cómo diseñar ahora la mejor reforma tributaria para el futuro cuando no sabemos los hilos de ese futuro? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Y cómo explicar el comportamiento del gobierno en este amagar y no dar? O sea, se ha avanzado mucho, pero hasta ahora no hay absolutamente nada, porque se restó credibilidad a un documento que se dijo, sí salió de aquí, pero ese no es el oficial, ese es uno de tantos, ese no es válido. Bueno, pero ¿hacia dónde vamos? Mientras tanto, estamos en la incertidumbre de la que yo hablaba. Mira, yo creo que hay un poco quizá de falta de experiencia, quizá de ausencia de un plan de comunicación efectivo, yo no lo sé porque no es mi especialidad, pero ciertamente el gobierno ha lucido descoordinado, caótico. No se sabe realmente cuál es el camino que pretende seguir el gobierno. Claro, si tú oyes las distintas declaraciones, te das cuenta que sí, que hay un trabajo para hacer una reforma fiscal, que piensan hacerla,
que no han encontrado el camino para hacerla y que no es tan claro en el tamaño que van a hacerla, Claro. ni tampoco con exactamente en qué. Pasemos ahora, y eso lo vamos a tratar después de la pausa, vamos a hablar, si estás de acuerdo, de los componentes inevitables de esa reforma fiscal, si es que se hace, Germania Montaz. Mira, los organismos internacionales que ven desde fuera, ellos dicen, bueno, lo que ellos ven es que el gasto tributario, que no es más que el dinero que deja recaudar el Estado por leyes de incentivo y otro tipo de incentivos, es casi 300.000 millones de pesos. O sea, ellos dicen, wow, es mucho, ¿verdad? Es más que el promedio de todo el mundo. Entonces se concentran en decir, bueno, pues lo que tenemos que hacer es reducir el gasto tributario. Por eso tanto la Estrategia Nacional de Desarrollo como todo el que habla siempre apunta ahí. Ojo, no todo es lo que parece. De esos casi 300.000 millones, casi la mitad es solo de ITEVIS. Y de esa mitad, más de la mitad es salud, educación, alimentos, fíjate, ¿verdad? Y ese transporte, Te estoy siguiendo. alquiler de viviendas. Entonces, ahí en esas cosas que yo mencioné, se concentra prácticamente el 80% de esa mitad Sí. de ese gran O pastel sea, de tú me estás exenciones. diciendo que cuando se habla de 300.000 millones en excepciones, la gente dice, coño, pero eso es mucho. Ahora, en verdad, lo manejable desde del equipo económico, lo manejable podrían ser 70.000 millones de pesos. Y me estoy pasando quizás. Podría ser. 70, 80, que no se parece a Ese es uno de los grandes problemas, que cuando tú llegas Ok. a la administración pública, tú ves números, y el número es 280 y qué sé yo cuántos mil, casi 300.000 millones. Y dices, aquí es que está el problema. Entonces, cuando tú lo desglosas, tú dices, ah, pero este problema cuando yo lo divido, viene el ITEVIS, que es el impuesto que más genera recursos, me enfoco aquí. Esa es casi la mitad de esa cifra. Lo aman, Perfecto. los gobiernos aman los ITV, hay como un cariño, una Claro, poesía. porque tiene Eso muchas asegura. bondades. Es relativamente más rápido, Y ahí. claro, para cobrar, es relativamente más fácil para cobrar y bueno, genera más recursos. Así pasa en Latinoamérica completa. Entonces, yo me enfoco ahí y cuando veo y desgloso, digo, ah, no, pero aquí están los alimentos. No puedo grabar todos los alimentos. Ah, pero aquí está la salud, aquí está la educación, aquí está el transporte de carga, aquí está el transporte de pasajeros, aquí están los alquileres. Entonces, ¿por qué hago esta un poco anecdótica explicación? No, por favor. Bueno, lo hago porque la mayoría enfoca ahí. Enfoca las exenciones y a intentar racionalizar las exenciones, pero cuando va a revisar el grueso está ahí. Y bueno, y por eso lo que anda rodando por ahí se enfoca ahí, porque ahí hay que ver que hay más dinero. Y comete, lo que en mi opinión es un error, de si es cierta que esa, si lo es, que es oficial, pero bueno, quien sea que haya creado eso, comete el error de decir que va a grabar, por ejemplo, la salud. Cuando ni siquiera hemos podido lograr tener un proceso eficiente de cobrar renta a la salud, lo vamos a grabar con impuestos al consumo, al paciente que va. Eso parece incluso un poco irracional en el entorno dominicano, sobre todo. O el transporte de carga, que tiene un peso sobre el precio de los alimentos en una coyuntura totalmente negativa. Entonces, fíjate que por el lado de las exenciones tenemos eso, aunque tenemos también sectores que se benefician de exenciones, como es el de zona franca, que tiene una porción importante de las exenciones de impuestos sobre la renta. Pero ¿qué pasa? Este es el peor momento para cambiarle las reglas de juego a la zona franca. ¿Por qué? Porque son grandes generadores de empleo en un momento donde tenemos problemas de empleo, porque ahora más que nunca necesitamos la inversión de la zona franca. Y entonces, si bien en algún momento hay que sentarse a discutir la viabilidad de ese modelo, que genera mucho empleo, genera muchos dólares, y quizás se pretende que contribuya más a las finanzas públicas, este no es el momento. Pero Entonces, tanto con el turismo como con la zona franca pasa lo mismo, hay una especie de chantaje. Si me presionas, me voy. sí. ¿Habría alguna posibilidad de que los países de la región
llegaran a algún tipo de acuerdo para que esa empresa no pueda chantajearme diciéndome, mira, presidente Abinader, a mí la gente de Costa Rica está loco, pues yo me vaya para allá. Si me quita un chele, me voy para Honduras. O sea, podría, ahora que ellos están reunidos para tocar el tema haitiano, eso sería una posibilidad porque el chantaje es viejo. Zona Franca y son unos príncipes y una parte importante de ese dinero ni pasa por los aeropuertos. Bueno, fíjate cuánto tiempo tiene Estados Unidos para intentar lograr que, digamos, se coloque una tasa mínima de impuestos en todos los países de la OECD, o sea, los países grandes. Sí. Fíjate que suena ahora mucho que Biden ha empujado, y casi lo ha logrado, una tasa piso de un 15%. Pero tenemos años en eso. Sí, sí. Imagínate tú, países latinoamericanos que compiten porque sus países tengan más empleo, más exportaciones y por tanto más dólares, más inversión privada. La condición esta de ponernos de acuerdo, a ver, vamos a fuñirnos todos, no es tan fácil. Por eso yo hablo de la coyuntura. Obviamente el futuro necesita de mayor contribución de todos los sectores, pero habría que ver si este es el mejor momento para meterse en ese tipo de discusión. Y fíjate que la reforma apunta a eso más o menos que yo comento. Claro. Hay que reducir las exenciones y se van primero por ese grupo que he mencionado. Ahora bien, queda el tema de las personas físicas. Se suele decir que la tasa que pagan de impuestos sobre la renta las personas físicas dominicanas, o sea, nosotros, es baja, porque se compara con la de los países desarrollados, que es súper alta. Pero en esos países desarrollados, si tú te voy a mencionar dos, Francia, Estados Unidos, la cantidad de cosas que una persona puede deducirse de ese ingreso que percibe son tantas que al final le devuelven. Claro. Fíjate que la lógica es, pero ya me devuelven. Y la calidad de los servicios que recibe. Al margen de eso. Al margen de eso. Pero aún obviando el tema de los servicios, bueno, tú ves que dice la gente en Estados Unidos, a mí me devuelven, pero ¿por qué le devuelven? Porque se pasan el año cobrándole impuestos y al final él dice en su declaración, yo gané tanto, pero existe una deducción o una facilidad o un crédito por los muchachos en el colegio, por la deuda en el banco, por la vivienda y por esta lista, de manera que me sobró tanto y se lo devuelven. Esa es la lógica de esos países desarrollados. La nuestra no puede ser así, por razones logísticas, por decirlo así, por las razones prácticas de implementación, pero tampoco podemos llevarlo a un extremo de llevar a cero eso y grabar con tasas altas. Ahora hay un asunto serio, ya mencionaste el ITEVIS, que los gobiernos aman el ITEVIS, por lo que conoces tú como nadie. El gran temor en esto es que, bueno, tenemos los poderosos, porque son poderosos, tienen unos ingenieros financieros, unos genios que saben no de evasión, pero sí de elusión, son unos genios y hay unos truqueos. Cuando tú le hablas de la tercera residencia o de los grandes capitales, ahora esta denuncia, este reportaje de los periodistas internacionales te ha puesto en evidencia que los grandes capitales de todos los países tienen esa alternativa, unos por lavado, pero uno por sencillamente lícita operación empresarial. Yo tengo 7.000 millones de pesos, deja yo coger tantos miles o qué sé yo cuánto y meterlo en un offshore y buscar los cuartos de un offshore, eso es el diablo, eso no es entonces de repente a los ricos es difícil agarrarle, porque la segunda casa no está a nombre de Juancito Pérez Vidal, alias Tito, el amigo rico de nosotros, no, eso es una vaina grandísima de una empresa que cotiza aquí, un lío del carajo. Entonces, cuando miramos los poderosos, sus offshore, sus genios de la finanza y de las cosas, queda la amplia clase media, todo se nos pega. ¿Qué alternativa puede existir desde el gobierno, pero desde nosotros, para que todos los FAOs de una reforma fiscal no se nos peguen a lo que es muy fácil? El 0.15% a la publicidad que se coloca, ahí está Colorvisión, señor Maguini, cero mata cero. Aquí hay 2.000 pesos menos. ¿Qué se puede hacer, por favor? Que de esto sí sabe usted. Mira, realmente el tema de gravar la clase media
se explica por dos razones. Primero, porque resulta muy sencillo aumentar la tasa que se ganan los asalariados y ya tú tienes tanto, ¿verdad? No hay contabilidad, no hay nada, son temas relativamente sencillos de cobrar. Como te decía, bueno, si yo ahora grabo los espaguetis, pues ya eso es seguro que yo voy a cobrar por los espaguetis porque la gente va a consumir espaguetis. Si yo voy a grabar, ¿cómo se llama? Voy a aumentar la tasa de impuestos sobre la renta de las personas, seguro tengo tanto porque hay tantos empleados que van a caer en esa tasa. Entonces la facilidad pues ayuda, si se puede decir así, a que el foco sea por ahí. Por grabar esa clase que es relativamente, que genera consumo e ingresos que son relativamente fáciles de cobrar. Lo que pasa es que los otros métodos requieren un nivel de trabajo, consistencia y digamos, expertise muchísimo mayor. Te pongo ejemplos. Cuando tú dices que tú quieres atacar, reducir la capacidad que tienen las empresas de eludir o que tienen de pagar menos, pues trabajar una ingeniería financiera desde el Estado para prever ese tipo de cosas no resulta tan fácil. Hay que meterse en mecanismos de capitalización, en mecanismos de depreciación, en inversión, en reinversión de utilidades, en qué cosa yo no dejo que tú hagas. Más el poder político de esos sectores para dañarte, porque la clase media no se tira a la calle, no es violenta, ni tiene poder para afectar directamente a un gobierno como si lo pueden hacer esos grupos terribles. Puede ser. Los extremos son iguales. Fíjate que las clases altas son así, pero las bajas también. Tú subes un poco la gasolina, fíjate que no la tocaron esta vez y son capaces de quemar por la 4 esquinas. Por eso está entonces la arepa vanileja, candela por arriba, candela por abajo, el club de los pendejos. Sí, entonces, y ¿qué ojo, se puede hacer? Qué curioso, pero uno de los más altos niveles de evasión pura está en el profesional liberal, que no hay forma tampoco todavía de tener mecanismos eficientes de cobrarle. Ojo, que también por ahí tú subes la tasa, pero el asalariado va a pagar, el que tiene una relación con empresas formales va a pagar, pero todos esos profesionales liberales que no tienen ninguna relación, ¿por qué? Ni con empresas, ni con, ¿cómo se llama? Ni con, bueno, sí, ni con empresas formales, pues... Precisamente tocaste un tema terrible porque bien, la clase media, muy bien, pero dentro de la clase media claro, hay sectores de profesionales liberales de diferentes tipos que el truqueo es absoluto. O sea, yo hablo más de esa clase media, empresario pequeño, mediano, empresario transparente o el empleado. Ahora, después de la pausa, ¿por qué los gobiernos, y esto no es de este gobierno ni del anterior, los con ese, han sido tan incapaces o no se han atrevido a entrarle a esos sectores profesionales que todo el mundo sabe que reciben una funda de cuarto, que $1.000.000 por aquí? O sea, hablemos un poco de eso después de la pausa, porque creo que más de un amigo televidente se está haciendo la pregunta hace muchísimo tiempo. María, ¿cómo explicar esa lentitud, esa timidez de los gobiernos para hacer cosas que desde fuera no se ve tan difícil? Gente que hacen su trabajo y te cobran solamente cash. ¿Se puede hacer algo para trabajar eso? Sí se puede hacer, pero ojo. A ver. En casi todos los países esos son de los sectores más difíciles. ¿Por qué? Bueno, porque en Latinoamérica no se tiende a gravar el patrimonio, sino el ingreso y el consumo, porque el patrimonio se vuelve difícil por muchísimas razones. Por ejemplo, la cantidad de patrimonio que son tierras rurales, la cantidad de patrimonio que está afuera. Hay una serie de elementos que hacen más complicado cobrar el patrimonio, ponerle un valor, por ejemplo, qué sé yo tengo obras de arte, para poner un ejemplo, valorar las obras de arte para aplicarte un impuesto sobre eso no es tarea fácil, ¿verdad? Entonces, hay elementos técnicos que hacen un poco más difícil porque como yo no tengo control sobre tu ingreso, porque tu relación es informal con una serie de gentes, debo volcarme hacia tu patrimonio. Y estructurar esquemas de gravar el patrimonio no es tan sencillo. Por eso los valores que cobran los impuestos al patrimonio en casi todo el mundo son bajos, ¿verdad? Por eso la gente se vuelca a ingresos y a consumo. Y dice, bueno, ese que no me paga mucho impuesto sobre la renta, porque yo nunca lo he podido encontrar, por lo menos me paga mucho porque consume mucho. Esa es como que la lógica, ¿verdad? Sí. Ahora, ningún proceso de reducción de evasión es fácil ni corto.
no se puede apostar a que la reducción de la evasión va a aportar miles de millones en el corto plazo. La última vez que una medida de control de evasión generó una cifra importante fueron los famosos comprobantes fiscales del 2007 que generaron un boom. Fuera de ahí, las medidas dejan dinero, pero hay un proceso. Pero el proceso es largo, tortuoso y nunca han sido como picos. Y las reformas fiscales generalmente son inmediatas, unos cuartos que yo necesito rápido ya. Dinero, claro. El tema de control de evasión también es consistencia, es que se implementa una cosa, fíjate que se implementaron los comprobantes fiscales, dieron un excelente fruto, pero comienzan a cancanear porque ya aparecen, digamos, posibilidades de vulnerarlos, de obviarlos, y entonces, ¿qué quedaba? Seguir implementando medidas. Por ahí una administración arrancó con factura electrónica, excelente. Pero ¿qué más? Tú tienes que hacer permanentemente, ser creativo y añadir al sistema de control de evasión aspectos, ahora más que nunca tecnológicos, para lograr consistentemente generar, tomarte un pedacito de la evasión. Esos son los profesionales liberales. En el caso, por ejemplo, de algo sumamente nefasto, porque eso está incluso diagnosticado como una enfermedad, la ludopatía, además de que hace daño psicológico, económico de todo tipo, ¿no? Estoy hablando de las bancas de apuestas. Sí. Y es una vergüenza que aquí por cada escuela debe haber, no sé, miles de bancas. Sí, cada 3 metros tú caminas por cualquier avenida en Camino Chiquito. Yo vivo cerca de Camino Chiquito y cada 100 metros hay una cosa de esa. Correcto. Entonces, no hay que argumentar lo negativo que es para la salud mental, social, económica de un país la abundancia de una cosa así. Entonces, bueno, ¿existe la posibilidad de trabajar eso en términos impositivos? O, por ejemplo, comida, basura, chatarra, científicamente demostrado que el muchacho que se alimenta de ese tipo de hamburger, que no se sabe la carne de dónde la sacaron, para no mencionar nombres, bueno, pero los gobiernos lo saben. ¿Hay alguna posibilidad de tú meterle un impuesto a esto, ya no solo por recaudar, sino por proteger la salud? O el caso de la economía del mismo pobre que ve en esa banca la única posibilidad de algún día sacarse una cosa. Hablemos de esa posibilidad. Mira, el único esfuerzo que se ha hecho más o menos serio con las bancas se hizo por allá por el año 2010-2011 y no salió demasiado bien. Es curioso que nosotros vivamos incrementando los impuestos a los alcoholes, a los cigarrillos, cada vez que nos soñamos que hay que buscar dinero, y no nos soñamos lo mismo con los juegos de azar. Quizás revisando la composición del Congreso Nacional encontremos algunas respuestas. Podría ser. Porque después de aquella crisis, ellos se dieron cuenta que había que tener poder político, y entonces se engancharon a la política y eso. Pero eso no te voy a meter yo para ahí. Pero es obvio que tal como se trata al cigarrillo, por ejemplo, por lo menos así debería tratarse un juego, porque tienen externalidades negativas. Entonces eso está clarísimo y ojalá en algún momento se mire con esos ojos esa actividad económica. Hay unas declaraciones, un poco para retomar el inicio de esta entrevista, unas declaraciones de Lisandro Macarrubio, el ministro de la Presidencia, que a uno le llamó, por lo menos a mí desde mi relativa ignorancia, me llamó mucho la atención. Porque en un momento de reforma fiscal, pues tú estás haciendo la reforma fiscal porque necesitas hacerla, porque hay una necesidad de mayor nivel de recaudación, además de lo del, dijiste, de calidad del gasto y todo eso. Pues de repente, gracias a Presidencia, sabemos que el pasado fue te estoy citando, la economía dominicana tuvo un desempeño espectacular. Ese es un dato oficial, ¿no? El déficit fiscal acumulado en 1%. Las reservas monetarias entre 12.000 y 13.000, estoy dando datos objetivos, reales. La inversión extranjera por encima de 3.000 millones de dólares, un orgasmo económico, una maravilla. La deuda pública del sector público no financiero disminuyó en más de un 5%, y si algo faltaba, la economía creció
cerca, por ahí rondando el 10% y cuidado. ¿Qué lógica puede tener el darme esos datos en el momento en que hay la posibilidad de que en días me digas que viene una reforma fiscal? Yo, como soy de Baní, humilde, que tenemos colmados y cosas, somos más modestos, la poesía, el amor, no lo entendí. Y de esto tú sabes mucho, por favor. Mira, tiene toda la razón en estar confundido. Todos estamos confundidos porque el discurso no debería ser decirnos lo bien que estamos, porque esa es la mejor razón para decir, pues posterguemos esto, porque quizás el año que viene también vamos a estar así de bien. Pero ese discurso tiene algunos aspectos que hay que tomar en consideración. Ciertamente, a octubre, el Estado Dominicano tenía un superávit. ¿Qué quiere decir eso? Que gastó menos de lo que le ingresó. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque tuvo ingresos extraordinarios que se reconocen en más de 45.000 millones, o sea, que no se van a repetir por razones que fueron, bueno, por ejemplo, los bancos adelantaron 20.000 millones, hay una ley de transparencia que viene por ahí, varios aspectos de esa naturaleza. Pero gastaron menos porque no gastaron ni el 60% del presupuesto para inversión de capital, para gastos de capital. Entonces, ha sido costoso el lograr ese superávit. Si fue a propósito, o sea, si a propósito el Estado insistió en reducir el déficit por esa vía, pues es preocupante, porque en estas circunstancias uno quiere ver a un Estado agresivo invirtiendo, un Estado que invierta y que gaste lo que presupuestó. Pero por el otro lado es importante que el ministro de Hacienda ha señalado que tenemos dificultades en lo que él entiende que va a ser la apreciación de las calificadoras de riesgo sobre el valor o el tipo de nuestra deuda, el riesgo de nuestra deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que los bonos dominicanos ahora son casi basura y se van a considerar basura, ¿verdad? Y eso quiere decir que cuando se salga a colocar esos bonos, pues que se van a colocar 280 y pico mil millones en el presupuesto, consignado en el presupuesto del 2022, pues habrá que pagar un poquito más de interés. Y si tú pagas más de interés, tendrá que gastar más por intereses dentro del presupuesto, ¿verdad? Utilizar más dinero para pagar intereses, y eso no parece una buena idea. Entonces, como tú, pienso que el año fue bueno. Obviamente tan malo fue el 20 que el 21 se ve mejor, eso también hay que entenderlo. Todas las cifras, cuando tú las muestras respecto a un año muy malo, pues se ven más bonitas. Sí, pero que generalmente la crítica que le hace la oposición, me dice, oye, no me venga a mí que creciste mucho, porque creciste mucho con relación al año pasado. Claro. Pero no que sea tú mismo el que celebres esto en este momento, porque esa es la discusión entre políticos. Sí, eso son discusiones. Los roles se cambian, violín y guitarra. Sí, lo importante es que ciertamente la economía dominicana ha ido mejorando respecto al año 2020. Eso es cierto, ¿verdad? Ahora, también es cierto que los niveles de deuda sobre el Producto Interno Bruto siguen siendo altos. También es cierto que ese superávit que existe a la fecha es a costa de no invertir. También es cierto que el presupuesto de gastos de la República Dominicana es hoy menor que el año pasado y casi igual, y cuidado, sí menor que el 2019, o sea, el Estado se está achicando. Entonces, todas esas son señales, si se puede decir, negativas para solicitar más ingresos, ¿verdad? Si yo quiero más ingresos, ¿para qué los quiero? Para invertir más o sea, ejecutar más gastos de capital, pero no ejecuté los del 2021. ¿Para qué los quiero? O sea, que pienso como tú, que debe ser un poquito más coherente el discurso, porque ciertamente a futuro se va a necesitar una reforma fiscal. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos está la final pregunta del $1.000.000 que lamentablemente yo no te puedo pagar, pero tú vas a responderla como si te la estuviera pagando. Vamos a la pausa. Finalmente, Germania Montazor es una mujer destacadísima en los hechos de una experiencia en el sector privado, luego en el sector público, de una eficiencia reconocida por todo el mundo, una experiencia
coronada además con una honradez excepcional, bastante no tan frecuente, quiero decir. Entonces, a partir de esa experiencia, tus recomendaciones a las autoridades, al país, pero en especial a las autoridades que están manejando esto, ¿cuál sería el camino desde la óptica y la visión de una especialista en los hechos y la experiencia y en los estudios de todo lo que tiene que ver con reforma fiscal, código tributario, política, lucha contra la evasión? Por favor, por favor. Mira, yo quiero comenzar diciendo, creo que lo dije en algún momento del programa, que este es el peor momento para tomar decisiones de largo plazo y decisiones drásticas. ¿Por qué? Porque venimos de un año demasiado malo, porque la gente está realmente agobiada con deudas, agobiada con problemas, agobiada sin empleo, agobiada con aumentos de precios. Entonces, para tú construir una reforma tributaria o fiscal, integral o no, ojalá sea integral, pero integral o no, pues tú necesitas que tenga legitimidad. Y el momento no le brinda la legitimidad. Yo no veo claro cómo alguien vende una reforma tributaria en este contexto. Dicho eso, pienso que hay una serie de medidas que pueden ser tomadas y que no impactan tanto a la gente, ¿verdad? Porque lo que anda por ahí circulando tiene medidas que en un 70% afectan a las personas, ¿verdad? Al consumo y a las personas, que son, digamos, es el peor momento para hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden ir construyendo para hacer un sistema tributario muchísimo más eficiente. Por ejemplo, tarde o temprano hay que abordar el tema de la informalidad. Eso es fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros no abordamos el tema de la informalidad, vamos a tener siempre una gran restricción de a quién cobrarle. ¿Ha seguido un aumento o ha disminuido? Ha aumentado, obviamente. ¿Por qué? Porque la pandemia generó un aumento de la informalidad. Más gente tiene trabajos informales. Eso es, digamos, consecuencia de la pandemia. Entonces, que ya era un tema grave. Que ya era un tema grave. 54, 56, una cosa. Pero que en el caso dominicano se agrava con la relación con Haití, que es súper informal. Acuérdense que nosotros tenemos Haití, que es una segundo, tercer mercado. Una tronera de informalidad, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, yo pienso que hay que abordar el tema de la informalidad y la bancarización, pero con una mirada de mediano plazo. Por eso decía que ahora es un mal momento, porque ahora lo que queremos es dinero, y queriendo dinero podemos matar la gallina de los huevos de oro. Ahora tenemos una ley, por ejemplo, de lavado súper drástica, en mi opinión demasiado, pero la tenemos ahí, que de alguna manera deberíamos potenciarla para ayudar a la formalización. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa facilitar la bancarización, o sea, el acceso a la banca. Eso significa crear regímenes simplificados sectoriales por segmento que faciliten a segmentos distintos acogerse a esos regímenes y contribuir, lo cual hace mucho más complicada la administración tributaria, pero es el precio que hay que pagar por la formalización. Sobre todo habiendo tanta tecnología, ahora la excusa no puede ser que las herramientas no existen, porque sobran. Y la mejor forma de cobrar es bancarizar, porque eso deja rastro. Entonces yo creo que eso es un gran punto que debe contener cualquier reforma. Una segunda parte que debe contener una reforma es mejorar el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir la eficiencia del impuesto sobre la renta? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, poca cosa se ha tocado de ese impuesto desde el 92. Se toca la tasa, se toca una que otra cosa, impulsado por organismos internacionales, precio de transferencia y cosas de esa naturaleza, pero queda mucho que mejorar para convertir el impuesto sobre la renta en un impuesto un poco más fácil de aplicar, un poco más fácil de fiscalizar, y eso es importante para el crecimiento consistente de las recaudaciones. ¿Y qué se podría hacer que no se está haciendo? Por ejemplo, hay actividades que cuesta mucho cobrarles a partir de ese impuesto sobre la renta como está. Los intangibles, por ejemplo. Los intangibles son ahora normales. Sin embargo, en nuestra legislación tributaria los intangibles son no ausentes, porque no lo son, pero casi ausentes.
Los servicios digitales, en el caso de impuestos sobre la renta y en el caso de los impuestos al consumo, aunque por ahí dicen que no hay que hacerle nada a la ley para cobrar eso, no es cierto. Todos los países han tenido que hacerlo teniendo leyes casi idénticas a las nuestras. Eso también hay que abordarlo. ¿Cómo vamos a cobrarle a los servicios digitales? Pero no solo a Facebook y a Netflix, ni nada de ese tipo de cosas, que también. Sí, sí. Pero el tema de esa economía y esos negocios digitales que cada vez se hacen más frecuentes, hay que ver cómo se van a abordar. Reducir las exenciones. ¿Cómo vamos a reducir las exenciones brindando una oportunidad a que la inversión no se reduzca y aporte a lo que queremos? Hay ejemplos de que se cambian los mecanismos de acceder a una ley de incentivo porque cualquier inversión con tales características tiene un set de incentivos. Por ahí hay muchísimas opciones por esa vía. Y pienso que también hay que reducir las exenciones del ITEVIS. ¿Cuáles? En mi opinión, las exenciones que se llaman por destino. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que yo compro un producto grabado, yo, Germania, sin embargo, tú, Pablo, lo compras exento cuando estás ejecutando alguna actividad exenta. Eso es inmanejable, imposible, y hay que buscar otra manera de fomentar esos sectores. Entonces yo te puedo hacer una lista. Y demasiado común. Y demasiado común. Yo te puedo hacer una lista, lo que pasa es que no es tan fácil. Lo más fácil es decir, aumenta tal tasa, Claro. aumenta tal tasa, porque es lo más fácil. Muchísimas gracias. Ustedes ven, por eso fue que yo la invité. Todo un placer hablar con alguien de tantas calidades, experiencia, formación en un tema tan fundamental para el país. Gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Siempre.